El empresario Walter, dispuesto a hablar con el jardinero sobre las hortensias marchitas, salió al porche de su lujosa casa. Sin embargo, la voz aguda, casi un grito, de su esposa lo hizo detenerse en el último escalón. Abajo, con el césped impecablemente cortado como telón de fondo, se desarrollaba una escena desagradable que no encajaba en absoluto con la tranquilidad matutina. Beatriz, vestida con un elegante vestido azul, gesticulaba furiosamente ante la joven criada, que temblaba ante tal acoso. Isabela permanecía en silencio con la cabeza gacha, apretando con fuerza una bolsa de basura negra como si fuera su único refugio de todo lo que la rodeaba. Simon, su hijo, estaba sentado a la mesa de la terraza, observando con indiferencia el desarrollo de los acontecimientos, sin mostrar la más mínima intención de intervenir. —¿Dónde la has escondido, ladrona? —siseó Beatriz, señalando con el dedo directamente a la cara de la chica. —No he robado nada, señora —respondió tímidamente la criada Isabela, sin atreverse a levantar la vista. Al bajar las escaleras, Walter, con su inesperada aparición, hizo que Beatriz se detuviera a pensar por un momento, pero su rostro no reflejaba nada positivo. Miró a la humillada joven, luego a su enfurecida esposa, y sus siguientes acciones fueron una absoluta sorpresa para todos. En el césped perfecto de la mansión, la atmósfera de conflicto había sido muy tensa durante semanas. La señora Beatriz, cuya salud había sido muy variable últimamente, encontraba cada día nuevos motivos para reprochar a la tranquila sirvienta Isabela. Recientemente, Beatrice había montado un escándalo por un mantel supuestamente mal planchado, y el día anterior había acusado a la joven de mostrar una curiosidad descarada por sus conversaciones telefónicas. La desaparición del broche familiar fue solo la punta del iceberg, el último eslabón de una cadena de hostilidad creciente, la gota que colmó el vaso de ira irracional. Isabela, una joven que se vio obligada a abandonar sus estudios por circunstancias familiares, soportaba en silencio todas las reproches, tratando de desaparecer en la sombra. Solo quería cumplir honestamente con sus obligaciones, sin sospechar que se había visto envuelta en un conflicto cuyas raíces eran mucho más profundas que la simple animadversión de la señora hacia la criada. Walter se acercó con discreción a su esposa y, con delicadeza pero con firmeza, bajó su mano, que aún apuntaba a Isabel. Beatriz se volvió hacia él con una mueca de descontento, claramente esperando un apoyo inmediato e incondicional. —¡Walter! ¡Por fin! —dijo con irritación. Esta chica me ha robado el broche familiar, un regalo de tu madre. Llama a la policía inmediatamente y deshazte de ella. Pero Walter no le prestó la menor atención. Su mirada estaba fija en la criada, que, como petrificada, se había quedado paralizada por el miedo y parecía haber dejado de respirar. Dio un pequeño paso hacia ella. —Isabela, permítame disculparme por el comportamiento de mi esposa —dijo con voz tranquila y segura, que no admitía la menor duda. Le ruego que considere hoy como un día libre, que le será pagado íntegramente. Puede irse a casa. Sus palabras resonaron en el silencio ensordecedor como un trueno. Isabela, con los ojos llenos de sorpresa e incredulidad, levantó la vista hacia él. Beatriz, con la boca entreabierta, como si no creyera lo que oía, se quedó paralizada. Incluso Simón, sentado en la terraza,
mostró por primera vez un vivo interés por lo que estaba sucediendo, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Qué? Exclamó Beatriz, recuperando la compostura. ¿Le estás pidiendo perdón? ¿Le estás permitiendo que se vaya? Walter, ¿te has vuelto loco? ¿Me ha robado? No lo sabemos, respondió Walter con calma, dirigiéndose por fin a su esposa. Mientras no tengamos pruebas concluyentes, no acusaremos a nadie. No necesito pruebas, lo sé perfectamente, gritó ella, perdiendo por completo los estribos. Ese broche estaba ayer en mi joyero y esta mañana, después de que ella limpiara, ya no estaba. Walter soportó su mirada furiosa. Luego echó un vistazo a la entrada principal, al jardín, y volvió a centrar su atención en su esposa. Para poner fin a estas discusiones sin sentido de una vez por todas, contrataré a un detective privado, declaró con voz firme y decidida. Registrará minuciosamente la casa y encontrará tu broche, Beatriz, y hasta que eso ocurra, te prohíbo que te acerques a Isabel. La derrota de Beatrice fue aplastante. La ira tiñó su rostro de un tono carmesí. Incapaz de pronunciar una sola palabra, se dio la vuelta y, haciendo sonar los tacones, se adentró rápidamente en la casa, dejando tras de sí un fuerte portazo. Isabel, aún desconcertada por lo sucedido, susurró un «gracias» y, inclinándose torpemente, salió corriendo de allí, apretando con fuerza la bolsa de basura en su mano. Walter se quedó en el porche, despidiéndola con la mirada. A la mañana siguiente, Isabela llegó al trabajo con el corazón destrozado, presintiendo que la tormenta del día anterior, que se había calmado gracias a la intervención del propietario, podría estallar con nueva ferocidad. En la enorme casa reinaba una atmósfera opresiva. El aire estaba cargado de tensión y un frío glacial. Cada sonido resonaba con un eco siniestro en el silencio reinante. Al atravesar el vestíbulo, Isabela vio a Beatrice sentada en la sala de estar con una revista. Pero la criada sintió claramente su mirada fría y despectiva, impregnada de un odio evidente. La señora permanecía en silencio, y esa expresión muda de su estado de ánimo era mucho más impactante que cualquier manifestación abierta de ira. En la cocina la recibió la anciana cocinera María, cuyo rostro arrugado reflejaba una sincera compasión. «Aguanta, Isabela», le susurró María, mientras le servía una taza de té caliente. «La señora está hoy de muy mal humor, más malhumorada que una tormenta. Va por la casa en silencio, solo con miradas amenazantes». «Gracias, María», respondió Isabela en voz baja, calentándose los dedos fríos con la cerámica caliente. «No sé qué pasará ahora. El señor Walter me defendió, pero parece que eso solo empeoró la situación. Los hombres vienen y se van, y a nosotras, las mujeres, solo nos queda vivir aquí», dijo María con pesar, volviendo a la cocina. «Simplemente cumple con tus obligaciones y trata de no llamar demasiado la atención». El consejo era útil, pero resultó imposible de llevar a la práctica. No había pasado ni media hora cuando Beatriz descubrió a Isabel en el comedor. No gritó. Su voz era deliberadamente tranquila y distante, lo que daba a sus palabras una especial y casi mordaz agudeza. «Ya que sigues aquí, ponte a trabajar», dijo con voz ronca. «En el aparador del fondo está la plata de la familia, que hace tiempo que no se limpia. Para la hora de la cena, quiero que cada pieza brille como si fuera nueva. Y no olvides
que no debes usar productos de limpieza especiales, solo bicarbonato y un trapo, para no estropear nada. Isabela asintió en silencio, consciente de que no se trataba solo de una tarea, sino de un elegante castigo. El trabajo era duro, agotador y parecía interminable. Pasó horas fregando tenedores, cucharas y candelabros oscurecidos, sintiendo cómo le dolía la espalda y cómo se le entumecían los dedos. Al mediodía sonó el timbre y entró en la casa un hombre alto, vestido con un sobrio traje gris, cuyo rostro permanecía impasible. Se presentó como el señor Harrison y dijo que era un detective privado contratado por Walter. El dueño de la casa bajó personalmente a recibir al invitado y ordenó a Isabela y María que pasaran al salón. Beatriz, con el rostro como tallado en piedra, se unió a ellos en último lugar. Este es el señor Harrison. Se encargará de investigar el caso del broche desaparecido, declaró Walter con voz oficial. Les ruego a todos que le presten toda la ayuda necesaria. El detective dio una vuelta, mirando atentamente a todos los presentes y deteniéndose un momento en Isabela. Necesito hacerles algunas preguntas e inspeccionar algunas habitaciones, incluida la dormitorio de la señora Beatriz, dijo con voz tranquila e impasible. Empecemos por la dueña de la casa. Sin duda, respondió Beatriz con indiferencia, levantándose. Le mostraré dónde pudo esconder la ladrona lo robado. Estoy segura de que lo encontrará entre las cosas de la criada. Por favor, permítame decidir yo mismo la táctica y el orden de la investigación, le respondió el detective con cortesía, pero con firmeza. Prefiero guiarme por los hechos, no por conjeturas. El tono ofensivo hizo que Beatriz se callara, pero sus mejillas se sonrojaron. Durante las siguientes horas, el señor Harrison trabajó metódicamente en el dormitorio principal, examinando armarios, cómodas y el contenido de los cajones. Beatriz lo siguió sin apartarse, tratando de decir algo sobre cada uno de sus movimientos, hasta que Walter insistió en que dejara al detective en paz. Más tarde, al caer la tarde, Harrison bajó y le pidió a Isabela que le dedicara un poco de tiempo. Sentados a la mesa de la cocina, le hizo algunas preguntas para aclarar su comportamiento del día anterior, anotando cuidadosamente las respuestas en un cuaderno. Su voz era impasible, sin acusaciones ni presiones, pero su mirada fija hacía que la joven se sintiera incómoda. El día terminó sin resultados. El broche no fue encontrado. Isabela se fue de casa, devastada. El silencio gélido de la dueña de la casa, el trabajo humillante y el interrogatorio del detective la habían agotado al límite. Sabía que esto era solo el primer paso y que la atmósfera de tensión en esa lujosa casa solo iba a empeorar. 2 días pasaron sin que se diera cuenta. El señor Harrison seguía yendo y viniendo, y su aura tranquila se convirtió en parte integrante de la opresiva rutina doméstica. Interrogaba al jardinero, al chófer e incluso a María, que, con expresión impasible, respondía que no había visto ni oído nada. El broche había desaparecido sin dejar rastro. Isabela intentaba fundirse con las paredes de la casa, moviéndose por ella como una sombra, cumpliendo con sus obligaciones de forma rápida y silenciosa. Limpiaba las habitaciones vacías e intentaba comer sola en la cocina. Después de comer, subió al segundo piso, a la biblioteca, para limpiar el polvo de las numerosas estanterías. Ese lugar era uno de los pocos donde sentía una relativa tranquilidad.
El aroma del papel viejo y el cuero la tranquilizaba, y el silencio, solo interrumpido por el crujir del parqué, le daba una sensación de aislamiento. En el momento en que limpiaba cuidadosamente el polvo de un grueso folio encuadernado en cuero, la puerta de la biblioteca se abrió silenciosamente y Simon apareció en el umbral. Isabela se sobresaltó por la sorpresa y casi deja caer el libro. Su rostro preocupado reflejaba su propia inquietud. Simon cerró rápidamente la puerta tras de sí y, incómodo, se quedó paralizado en medio de la habitación sin saber por dónde empezar. «Lo siento, no quería asustarla», dijo con inseguridad sin levantar la vista. Su mirada se deslizó por las filas de libros. «No pasa nada, señor Simon», respondió Isabela, devolviendo cuidadosamente el libro a su sitio. Esperaba que él le diera otra orden de su madre. Pero su silencio se prolongó, creando una pausa incómoda. Simon cambió el peso de un pie a otro, se metió las manos en los bolsillos y, luego, como si no pudiera aguantar más, la sacó de nuevo. Finalmente, reuniendo todo su valor, la miró. Quería disculparme», dijo con dificultad, «por mi madre, por todo lo que ha pasado. Todo esto está mal». Isabela se quedó inmóvil, apretando con fuerza el trapo para el polvo en la mano. Su mirada estaba llena de sincera sorpresa. En todo el tiempo que llevaba trabajando allí, Simon no le había dirigido ni una sola palabra, permaneciendo siempre como un observador silencioso e imperturbable. «No tienes por qué disculparte», dijo ella con suavidad. «¿Por qué?». Él negó con la cabeza, y en su voz se percibía una nota de amarga tristeza. «Me quedo ahí parado y veo cómo cómo se abalanza sobre ti. Debería intervenir, pero siempre me quedo callado». Se dirigió a la ventana y se quedó inmóvil, con la mirada fija en el jardín, donde su silueta contrastaba con el brillante día soleado. «No siempre fue así», dijo en voz baja, como si estuviera pensando en voz alta, o tal vez, antes, simplemente no lo veía. «Después de que mi padre se hiciera realmente rico, ella pareció cambiar. Se volvió frágil y colérica». «Lo siento mucho», susurró Isabela, sin saber cómo expresar su compasión de otra manera. Simon se giró bruscamente, con una expresión seria y concentrada en el rostro. Se acercó a ella. «No he venido solo para pedirte perdón. Quiero explicarte algo. Tiene que ver con el broche. Estoy seguro de que tú no lo cogiste». «No, yo no lo cogí», respondió Isabela con rotundidad. «Estoy seguro. ¿Se trata de mi madre? Ella tiene una peculiaridad». Le costaba encontrar las palabras adecuadas. Cuando está muy nerviosa o alterada, esconde objetos de valor en los lugares más inesperados y luego se olvida de ellos. Hablaba en voz baja, casi en un susurro, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Isabela contuvo la respiración, tratando de captar cada palabra, de comprender el significado de lo que decía. «¿A qué se refiere?», preguntó ella. «¿Recuerdas que hace un par de años tuvimos una cena formal?» «Ella estaba muy nerviosa», contó Simon. Al día siguiente, dijo que habían desaparecido sus pendientes favoritos y su padre estuvo a punto de despedir a todo el servicio. Al final, un mes después, los encontré por casualidad en un bote de té escondido en el armario de la cocina. Resultó que ella misma los había puesto allí y los había olvidado, sin recordar siquiera
cómo lo había hecho. La respuesta estaba en el aire, dando un vuelco a todo. No era solo una suposición, era la clave que podía salvarla, la clave para comprender toda la verdad. ¿Cree que le pasó lo mismo al broche?, preguntó Isabela con esperanza. No tengo casi ninguna duda, confirmó Simon. Ayer tuvo una conversación telefónica con alguien del comité benéfico que la alteró. Estaba muy nerviosa. ¿Podría recordar si se comportó de alguna manera inusual? ¿O si fue a algún lugar donde no suele ir? Yo no puedo decirlo con certeza. Isabela intentó recordar con dificultad. Solo cumplía con mis obligaciones. Simon exhaló. Bien, solo tenlo en cuenta. No puedo contárselo a mi padre ni al detective. No me escucharían. Dirían que te estoy defendiendo o algo por el estilo, o que estoy intentando dejar a mi madre en mal lugar. Pero tú ahora sabes la verdad. Quizás eso te ayude de alguna manera. El silencio de la biblioteca se llenó de nuevo con el tic-tac de un reloj antiguo tras su silencio. Gracias, dijo Isabela con calidez en la voz. Sus palabras sonaron con un ligero temblor porque estaba llena de alivio. Gracias, Simon. Él solo asintió con la cabeza, apartando la mirada de nuevo. Tengo que irme, dijo, y ya se dirigía a toda prisa hacia la puerta. Por favor, no le cuente a nadie lo que hemos hablado. La puerta se cerró con un suave clic a sus espaldas e Isabela se quedó sola. Se sentó en una silla y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud y de una nueva esperanza que había despertado en ella. Por primera vez en esos días tan difíciles, logró sentir que su desgracia no era única. La conversación con Simon había cambiado el mundo interior de Isabela. El miedo helado que le oprimía el corazón desde esa mañana se desvaneció, dando paso a un sentimiento nuevo, hasta entonces desconocido, una aguda observación. Ahora, al cumplir con sus obligaciones, no solo realizaba acciones rutinarias, sino que también observaba todo con atención, buscando inconscientemente algo anormal, algo que alterara el orden habitual. Últimamente había empezado a notar matices que antes se le escapaban. El pañuelo de seda de la dueña, dejado en el alféizar de la ventana, el jarrón, cambiado de sitio en el salón sin motivo aparente, la taza de café frío a medio beber en el jardín de invierno. Ahora, cada uno de estos pequeños detalles le parecía una posible clave, un fragmento de un gran misterio, cuya solución podría decidir su destino. El jueves era el día asignado para limpiar el despacho de Walter. Esa habitación siempre le provocaba emociones contradictorias, una mezcla de reverencia y nerviosismo. La enorme mesa de madera oscura, las estanterías que llegaban hasta el techo, las pesadas cortinas de terciopelo y el aroma a tabaco caro y cuero creaban un aura de poder y solemnidad. Isabela solía intentar terminar rápidamente su trabajo allí, por miedo a romper el orden invisible que reinaba en el despacho. Pero hoy había algo diferente. Al abrir la puerta del despacho, primero lo recorrió con la mirada. Sobre la enorme mesa, además de una limpieza impecable, había documentos de trabajo cuidadosamente ordenados, creando una imagen de caos controlado. Walter, al parecer, había trabajado hasta tarde. Varias pilas de documentos estaban esparcidas por las esquinas y en el centro de la mesa se alzaba una gruesa carpeta abierta por una de sus páginas.
Isabela se esforzaba por trabajar lo más silenciosamente posible. Limpió cuidadosamente el polvo de las estanterías, frotó las puertas de cristal de los armarios y comenzó a pulir la mesa. La joven era extremadamente cuidadosa, rodeando las pilas de papeles para no moverlas. Al final del trabajo, cuando ya casi había terminado, su mirada se detuvo accidentalmente en el documento abierto que yacía en el centro de la mesa. Estaba redactado en 2 idiomas, escritos en columnas paralelas. Una estaba en inglés y la otra en portugués, idioma que Isabela dominaba casi a la perfección gracias a sus estudios universitarios. El portugués era su afición, su pasión, su mundo, del que las vicisitudes de la vida la habían arrancado brutalmente. A regañadientes, echó un vistazo a varias líneas del texto en portugués. Se trataba de un contrato legal lleno de términos específicos, y ya estaba a punto de distraerse cuando una frase la hizo detenerse. En la versión inglesa se hablaba de un pago único, de una indemnización del 10%, pero en el texto portugués se utilizaba un término cuyo significado era similar al de pago anual. La diferencia era enorme. No se trataba de un simple error tipográfico, sino de un error sustancial que podía cambiar radicalmente las obligaciones financieras del acuerdo y provocar pérdidas colosales para la empresa de Walter. El corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza. Miró a su alrededor, temiendo que alguien entrara y la viera leyendo los documentos personales de su jefe. El silencio del despacho no hacía más que aumentar su inquietud. Isabela se inclinó de nuevo sobre la mesa, tratando de ver el error en el desafortunado párrafo, con la esperanza de que su propia distracción la hubiera engañado. Pero el error era real. La traducción estaba distorsionada, y eso podía tener consecuencias catastróficas. En su interior se desató una verdadera lucha interna. Una parte de ella, con voz llena de desesperación, le repetía que debía alejarse inmediatamente de la mesa, fingir que no había pasado nada y olvidarse del asunto. Al fin y al cabo, ella no era más que una sirvienta acusada de robo. ¿Quién iba a creerla? Cualquier intervención por su parte se consideraría una insolencia, un intento de entrometerse en los asuntos ajenos. La despedirían inmediatamente, y ni siquiera la intercesión de su amo la salvaría esta vez. Pero su otra parte, más fuerte, formada por los principios de honestidad y responsabilidad, no podía permanecer en silencio. En esta terrible situación, solo el señor Walter se mostró humano con ella. Él la creyó, la defendió de la ira de su esposa y le dio la oportunidad de enmendarse. Dejar las cosas como estaban significaría traicionar su confianza, permitir que sufriera enormes pérdidas por la negligencia de otra persona. Durante mucho tiempo dudó, sopesando dolorosamente todas las posibles consecuencias. El peligro era enorme, pero el sentido del deber la oprimía insoportablemente. Una vez decidida a actuar, comprendió que debía hacerlo con delicadeza y cautela. No podía simplemente presentarse ante él y señalarle directamente el error. Eso habría sido demasiado presuntuoso. Isabela miró alrededor de la mesa en busca de una hoja de papel en blanco. Finalmente, al encontrar un pequeño bloc de notas, tomó un bolígrafo y, recordando la caligrafía que le habían enseñado en la universidad, escribió cuidadosamente unas líneas, formulando su idea no como una acusación, sino como una solicitud cortés. Le pedimos sinceras disculpas por las molestias causadas. Quizás valga la pena volver a leer atentamente el significado del término
en el punto 7.3 de la versión portuguesa del contrato, ya que su interpretación jurídica puede diferir considerablemente de la de su equivalente en inglés. Decidió no firmar la nota. No era más que un mensaje anónimo. Con el corazón en un puño, colocó la pequeña hoja sobre la página con el error, cubriéndola cuidadosamente con otro documento para que no se viera a simple vista, pero que se descubriera sin falta al examinarla más detenidamente. Una vez terminada su tarea, recogió rápidamente sus cosas y salió del despacho, cerrando la puerta con una seguridad que no podía ocultar el temblor de sus manos y la sequedad de su boca. Hizo lo que consideró necesario y ahora solo esperaba la respuesta, con la esperanza de que su audaz y desesperado paso no le trajera nuevos problemas. El día transcurrió en una nube de inquietante expectación. Isabela, como si estuviera en piloto automático, cumplía con sus obligaciones, mientras en su cabeza no dejaba de dar vueltas la escena de su acto. Cada puerta que se abría le provocaba un sobresalto, cada voz alta, un escalofrío en el estómago. Se preparaba para todo, para las acusaciones airadas de su jefe, para el despido inmediato, para otro escándalo. Pero no pasó nada. Walter se fue a la oficina antes de que Isabela se despertara, y Beatriz parecía no fijarse en ella, lo que fue de gran ayuda para Isabela. Por la noche, cuando la tensión había llegado al límite, casi se había convencido de que la nota no se había encontrado o simplemente se había olvidado, considerándola basura innecesaria. Esa ilusión le proporcionaba una extraña tranquilidad, salpicada de pesar. Walter regresó a casa tarde, cuando Isabela ya se disponía a marcharse. Estaba cansado, pero en sus ojos se escondía un brillo especial. Al pasar junto a ella, le dirigió una mirada breve pero penetrante que provocó en Isabela una extraña sensación de entumecimiento. Sin decir una palabra, pasó de largo y se dirigió a su estudio, subiendo las escaleras. María asomó la cabeza por la cocina cuando Isabela ya se había puesto el abrigo. «El señor le pide que pase a su estudio», informó la cocinera, con voz normal, pero con nerviosismo en los ojos. «Dice que es urgente». El corazón de Isabela se encogió en su pecho. Se acabó. Se quitó lentamente el abrigo, sintiendo que sus piernas se volvían de algodón. El pasillo y las escaleras se alargaban infinitamente ante ella. Cada paso resonaba en sus oídos como un golpe sordo y prolongado. Se detuvo frente a la maciza puerta de roble, cerró los ojos un instante para reunir fuerzas y llamó suavemente. «¡Adelante!», dijo la tranquila voz de Walter. Abrió la puerta y entró en el despacho. El dueño de la casa estaba de pie junto a la ventana, sin apartar la vista del oscuro jardín. Pero se giró cuando ella entró. Todavía tenía en la mano la misma pequeña hoja del bloc de notas. «Buenas tardes, Isabela. Por favor, siéntese aquí», le indicó con un gesto, invitándola a sentarse en el sillón de cuero que había frente a su escritorio. Su actitud era sorprendentemente cortés, casi formal. Ella se sentó con firmeza en el borde del sillón, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Walter rodeó la mesa y se sentó frente a ella, dejando la nota sobre la brillante superficie. «¿Lo ha escrito usted?», preguntó, mirándola directamente a los ojos. En su mirada no se leía ira ni reproche, solo una curiosidad seria, casi analítica. Isabela tragó saliva.
Sabía que mentir era inútil. Sí, señor, susurró en voz baja, apenas audible. Lo siento, no tenía derecho a tocar sus documentos. Yo, ha salvado a la empresa de pérdidas colosales, la interrumpió Walter. Su voz sonaba totalmente tranquila, pero se percibía en ella una nota de sincera sorpresa. He pasado todo el día en reuniones con los abogados. El error que usted ha detectado era fatal. Nuestro traductor cometió una negligencia irreparable y nadie de mi equipo se dio cuenta. Nadie excepto usted. Isabela se quedó en silencio, incapaz de articular una sola palabra. El miedo fue dando paso poco a poco a una conmoción abrumadora. Quiero entender cómo ha podido pasar, continuó Walter, inclinándose hacia adelante. ¿De dónde proviene su profundo conocimiento del portugués? Y no solo del portugués coloquial, sino también de la terminología jurídica. Ahora había una curiosidad genuina en su voz. Quizás, por primera vez en todo el tiempo que llevaban hablando, él la veía no solo como un detalle habitual del entorno doméstico, sino como una persona igual a él. Y eso le dio confianza. Estudié en la universidad, señor, respondió ella, con voz ya más firme. En la Facultad de Filología. Mi especialidad era el portugués. Yo tuve que dejar los estudios por circunstancias familiares. ¿Por circunstancias familiares?, preguntó él amablemente, animándola a continuar. Isabela contó su historia. Habló de su sueño de convertirse en traductora, de la grave enfermedad de su madre, de cómo todas sus esperanzas se derrumbaron de repente, y de cómo se vio obligada a trabajar como sirvienta. Hablaba sin emoción, sin quejas, solo exponiendo la cruda realidad de su destino truncado. Walter la escuchaba en silencio, sin interrumpirla, con una expresión cada vez más seria y concentrada. Tras su relato, se produjo un silencio largamente esperado en el despacho. «Entiendo», dijo él, levantándose y acercándose de nuevo a la ventana. «Así que, si no hubiera sido por la enfermedad de su madre, ya habría terminado sus estudios y estaría buscando un trabajo adecuado en su especialidad». «Sí», respondió ella en voz baja. «Gracias, Isabela», le dijo, con voz sincera y respetuosa. «Ha hecho mucho por mí. Le estoy muy agradecido. Puede retirarse». Ella se levantó, con los sentimientos aún sin definir, sin ser del todo consciente de lo que había sucedido. La conversación le había dejado una huella indeleble, la había cambiado por completo. Al salir del despacho, se sintió una persona totalmente diferente. Al bajar las escaleras, se encontró con Beatriz, que parecía estar esperándola en el vestíbulo. En el rostro de la anfitriona se reflejaba una mezcla de celos y desconfianza. «¿Qué has estado haciendo tanto tiempo en el despacho de mi marido?», preguntó con voz gélida. «El señor Walter me ha hecho algunas preguntas», respondió Isabela con calma, sin apartar la mirada. «¿Qué preguntas?». Beatriz resopló con desdén. «No creo que tengas ninguna duda. ¿Estás intentando hacerte pasar por una víctima para ganarte la simpatía de Walter? No cuentes con ello. De todos modos, descubriré tus verdaderas intenciones». Ahora sus palabras ya no le causaban dolor. Isabela había experimentado una transformación interior. Ya no se sentía una víctima indefensa. Comprendía que el dueño de la casa ya no la veía como una ladrona, sino como una valiosa especialista, y esa conciencia le daba fuerza. Pasó silenciosamente junto a la dueña de la casa y se dirigió a la salida, dejando a Beatriz sola,
sumida en una furia airada. La nueva realidad en la casa no llegó de repente, sino que se fue infiltrando poco a poco en la vida cotidiana, a través de cambios apenas perceptibles en el comportamiento de Walter, que no podían pasar desapercibidos para nadie, especialmente para su esposa. A la mañana siguiente, cuando Isabela estaba poniendo la mesa para el desayuno, Walter apareció en el comedor antes de lo habitual. Al verla, se detuvo y le dedicó una sonrisa cálida y sincera, algo que Isabela nunca antes había visto en él. «Buenos días, Isabela. Quería expresarte una vez más mi agradecimiento por lo de ayer», dijo con suficiente claridad como para que Beatriz, que en ese momento entraba en la habitación, no se perdiera sus palabras. «Tu preocupación es realmente impresionante». Beatriz se detuvo en la puerta, con los dedos apretando el respaldo de la silla, como si intentara contener un arrebato de ira. Su mirada se movía entre el rostro radiante de su marido y la sirvienta avergonzada, y sus labios se fruncieron en una fina línea de desprecio. «¿A qué atención te refieres, querido?», preguntó ella, sentándose a la mesa con voz gélida. «¿Acaso nuestra criada ha empezado de repente a colocar los tenedores de una forma nueva, con especial diligencia?» Enfrente, Walter se sentó. Su sonrisa desapareció, dando paso a una irritación apenas perceptible. «Perspicacia y habilidad, Beatriz, cualidades que no dependen del estatus social», respondió secamente, desplegando el mantelito. «Isabela me ha prestado una ayuda considerable en mi actividad profesional». Deliberadamente no reveló todos los detalles, y ese misterio no hizo más que aumentar los celos de su esposa. Para ella, fue una señal de que entre su marido y la criada se había nacido una relación inaceptable y oculta. El desayuno transcurrió en un silencio sofocante, solo roto por el tintineo de los cubiertos. Beatriz ignoraba ostensiblemente a Isabela, pero de vez en cuando les lanzaba a ella y a su marido miradas sarcásticas, llenas de rencor y sospechas. Ese día, Beatriz se vio afectada por otro incidente que la sacó definitivamente de sus casillas. Al encontrar a Isabel en la sala de estar, regando las flores, pasó inmediatamente al ataque. «Estoy harta de esta ociosidad», proclamó con voz autoritaria. «En el patio trasero hay un montón de muebles de jardín viejos que hay que llevar al cobertizo del fondo. Son pesados, claro, pero tú eres tan fuerte y ágil que podrás hacerlo sin ayuda». Fue una verdadera humillación. El trabajo era duro y poco gratificante, claramente inadecuado para una joven. Isabela asintió en silencio, resignándose a la necesidad de realizar esa tarea, pero Walter apareció en la sala de estar. Estaba en medio de una conversación telefónica, pero al darse cuenta de lo que estaba pasando, la interrumpió inmediatamente. «Un momento», dijo al teléfono, y luego se volvió hacia su esposa. «Beatriz, ¿qué pasa?» «Voy a encargarle algo a la criada», respondió ella con mirada desafiante. «O ahora tengo que consultarte incluso esto para poder disponer de mi propia casa. No tienes que pedir permiso para gestionar la casa, pero sería mejor que actuases con sensatez», respondió Walter con calma. «Para los trabajos pesados tenemos un jardinero. Isabela, por favor, sigue ocupándote de las flores.
Yo mismo hablaré con Thomas sobre los muebles. Se dio la vuelta y se marchó, continuando con su conversación telefónica como si nada hubiera pasado. Pero para Beatriz fue un gesto público y humillante. Su marido no solo ignoró su orden, sino que lo hizo delante del servicio, destruyendo por completo su autoridad. Al salir de su campo de visión, Walter dejó a Beatriz enfurecida, y ella, con los ojos ardientes de ira, se acercó a Isabela. ¿Estás contenta?, susurró con un tono de voz siniestro y furioso. ¿Has conseguido lo que querías? ¿Lo has cautivado con tus inventos sobre tu pobre destino? ¿Crees que no me doy cuenta de lo que está pasando? ¿Has decidido que puedes quitarme todo? Isabela retrocedió, sorprendida por esta loca diatriba. La acusación de robo era impactante, pero lo que dijo a continuación fue aún más terrible. Era un insulto personal, sucio y humillante. «Mamá, te equivocas. Yo nunca...» «Cállate», dijo Beatriz con severidad. «No me atreveré a volver a hablar contigo. Me ocuparé de ti, y lamentarás el día en que entraste en esta casa». Esa misma noche, cuando Simon regresó de la universidad y Walter del trabajo, tuvo lugar la tan esperada conversación. La tensión que se había acumulado a lo largo del día finalmente se disipó. Walter encontró a su esposa en el dormitorio, sentada frente al espejo, peinándose nerviosamente el cabello. «Tenemos que hablar, Beatriz», comenzó sin ceremonias, cerrando la puerta. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo me has humillado hoy delante de los sirvientes?» Ella no se giró, sino que siguió mirando su reflejo en el espejo. «No te he humillado. Solo te he pedido que seas más discreta». Se frotó la nariz con cansancio. «Tu comportamiento va más allá de lo aceptable. Estás obsesionada con esa chica, y eso roza lo absurdo». «¿Obsesionada?». Se giró bruscamente en la silla. «¿Yo estoy obsesionada? ¿Y tú no? Tú que durante el desayuno le cantas odas, la proteges de cualquier responsabilidad y mantienes reuniones secretas con ella en tu despacho». En su voz se percibía una ira contenida. Walter la miró y se le encogió el corazón al comprender que entre ellos había un abismo que los separaba en diferentes idiomas. «Beatriz, escucha, esta chica es realmente inteligente y talentosa. Me ha prestado una ayuda considerable en un asunto comercial complicado, demostrando unos conocimientos que ni siquiera tienen mis subordinados. Mi actitud hacia ella es de máximo respeto, basado en el reconocimiento de sus capacidades». «¿Capacidades?». Beatriz se echó a reír, y su risa fue aguda y desagradable. «Por supuesto, no dudo de su talento. Manipular a los hombres también es un arte, y tú, mi querido esposo, como un niño ingenuo, has caído en su trampa». «¡Eso es absurdo!», exclamó él, con la voz temblorosa por la indignación. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Estás celoso de mí por una sirvienta a la que tú mismo has acusado de robo? ¿Y si no ha habido ningún robo?», cambió de tono de repente. «Quizás tú mismo le regalaste ese broche y ahora estás montando un espectáculo con el detective para hacerme pasar por una loca histérica». La acusación era tan absurda y tan lejos de la verdad que Walter se quedó paralizado por un momento, incapaz de pronunciar una sola palabra. Miró a su esposa, a su rostro desfigurado por el odio y los celos, y no reconoció a la mujer que amaba. «¿Has cruzado la línea, Beatriz?», susurró,
pero sus palabras sonaban firmes. No hay más que hablar. La investigación continuará hasta el final, y hasta que encontremos el broche, insisto en que no molestes a Isabela. Esa es mi postura definitiva. Salió de la habitación, dejándola sola. Beatriz no se movió, con la mirada fija en su reflejo en el espejo. Se sentía humillada, traicionada y acorralada. Todo parecía estar en su contra. Su marido, el detective, incluso su propio hijo, cuyo silencio sonaba como una condena. Y la culpa era de esa chica, esa sirvienta callada e invisible que, de alguna manera increíble, había destruido su vida. En su mente se gestó un plan desesperado. Si nadie podía presentar pruebas contundentes de la culpabilidad de Isabela, tendría que encontrarlas ella misma, o, tal vez, incluso inventarlas. La celosía y la sensación de pérdida de control consumían a Beatriz como un fuego, y, al final, se materializaron en un plan repugnante, pero concreto. Por la noche, cuando Walter se marchó, esperó a que Isabela terminara sus tareas en la cocina y se fuera a casa. Tras asegurarse de que la casa estaba en completo silencio y de que incluso María se había ido a su habitación, Beatriz se coló en el estrecho pasillo donde se guardaban los armarios del personal. Su corazón latía con fuerza en su pecho, empujándola hacia adelante, mezclando el miedo con la anticipación de la venganza que se avecinaba. Abrió su joyero y sacó un pendiente de oro con un diamante, adornado con una elegante talla. Aunque no era su objeto más valioso, el pendiente era lo suficientemente reconocible y caro como para que su desaparición pareciera creíble. Se decidió por ese pendiente en concreto, y no por otro, pensando que la pérdida de un solo pendiente sería más fácil de achacar a un accidente, mientras que un par sembrado parecería demasiado intencionado. Con manos temblorosas, abrió el sencillo candado del armario de Isabela con una lima de uñas fina. Dentro solo había unas pocas cosas sencillas: un par de zapatos de recambio, un pequeño termo, un libro de tapa blanda y una vieja cartera gastada. Beatriz miró la cartera con repugnancia, pero luego descartó la idea, pensando que era una jugada demasiado obvia. Guardó cuidadosamente el pendiente en el bolsillo de un viejo cardigan de punto que colgaba de un gancho. Perfecto. Nadie pensaría que ella podría haber dejado la joya en una prenda tan discreta. Satisfecha con el resultado de su trabajo, cerró silenciosamente la puerta del armario y se dirigió discretamente a su parte de la casa. Solo le quedaba esperar a que llegara el nuevo día para llevar a cabo el acto final de su plan. Simon, que se había convertido en testigo accidental de la discusión familiar de la noche anterior, no podía quedarse quieto. Las palabras de su padre sobre el don y el talento de Isabela, así como las acusaciones emocionales de su madre, lo convencieron definitivamente de la necesidad de intervenir. Ya no podía limitarse a observar. La información que le había transmitido a Isabela no había surtido el efecto deseado, por lo que era necesario actuar con más decisión. Le vino a la mente su propia historia sobre los pendientes que había encontrado en el bote de té. La madre, en estado de estrés, escondía las cosas de forma mecánica, sin ser consciente de sus actos. Intentó reconstruir la cronología de los acontecimientos, empezando por el día en que desapareció el broche. ¿Qué le había pasado después de aquella desagradable conversación telefónica que había mantenido el día anterior? Simon salió de su habitación y, en lugar de ir al dormitorio de su madre,
que ya había sido minuciosamente registrado por el detective, se dirigió a los rincones más recónditos de la casa. Revisó el trastero, miró en las cajas con la vajilla de diferentes estaciones y examinó las estanterías de las habitaciones de invitados. Su búsqueda era espontánea, basada más en la intuición que en el pensamiento racional. De repente, recordó que, después de su conversación, su madre se había quejado del frío y había hablado de la necesidad de sacar ropa de abrigo. Era una queja inusual para un cálido día de otoño, pero eran precisamente esas incongruencias las que ahora le parecían significativas. En busca de respuestas, subió al ático, donde se guardaba la ropa de invierno en enormes cajas de cartón y fundas. El aire de la habitación estaba viciado e impregnado del olor a naftalina. A la tenue luz de la bombilla, desempaquetó metódicamente las fundas, examinando abrigos y peleteros. No podía evitar sentirse ridículo mientras rebuscaba en los bolsillos de las viejas prendas, pero una fuerza desconocida le empujaba a continuar. En la tercera funda colgaba un pesado abrigo de tweed que Beatriz había llevado la temporada anterior. Simon metió la mano en el bolsillo lateral y sus dedos tocaron un objeto duro y frío. Con el corazón palpitante, lo sacó a la luz de la lámpara, brillando tenuemente en su palma, yacía un broche familiar con zafiros. Estaba intacto, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Lo había encontrado y su suposición se había confirmado. Su madre realmente lo había escondido, olvidándose de su escondite secreto. Por la mañana, cuando Isabela llegó a la oficina, lo primero que vio fue a Beatriz, cuyo rostro resplandecía con una sonrisa triunfal. «Creo que tengo noticias para todos», anunció en voz alta, para que Walter, que bajaba las escaleras, la oyera. «Esta mañana descubrí que había perdido uno de mis pendientes de oro y creo que sé dónde puedo encontrarlo». Se dirigió inmediatamente a los armarios del personal, seguida por Walter y Simon, que acababa de entrar en la cocina. Isabela se quedó paralizada, invadida por un escalofrío que volvió a apoderarse de ella. «Quiero que todos puedan verlo», dijo Beatriz, acercándose al armario de Isabela, «para que no haya sospechas de que he montado todo esto». Con ostentosa facilidad, abrió la puerta y, sin dudarlo ni un instante, metió la mano en el bolsillo del viejo cardigan. Al momento, sacó un pendiente de oro. «¡Aquí está!», exclamó, levantando triunfalmente la joya. «¿Qué dirás ahora, Walter? ¿Seguirás defendiendo a esta ladrona? Tenemos pruebas irrefutables». La mirada de Walter se deslizó del pendiente al rostro mortalmente pálido de Isabela, y en su rostro se reflejó una confusión indescifrable. Quería creer en su inocencia, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Isabela permaneció en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una expresión de total abatimiento en el rostro. «Mamá, espera», dijo Simon con voz tranquila pero firme. Todos se volvieron hacia él. Estaba de pie en la puerta del pasillo, con el rostro tenso y serio. Con cada paso que daba hacia ellos, abría el puño en el que sostenía el broche desaparecido. «¿Es esto lo que buscas?», preguntó sin apartar la mirada de su madre. Beatriz se quedó sin habla. Su mirada se deslizó del broche a su hijo y lentamente se le fue todo el color de la cara. ¿Dónde lo has encontrado?», susurró. «En el bolsillo de tu viejo abrigo de tweed».
En el ático, dijo Simon, imperturbable. Seguramente lo pusiste allí hace un par de semanas, después de la reunión con el comité benéfico, y no te diste cuenta. ¿Cómo pudiste olvidar los pendientes en el tarro de té hace 2 años? El silencio en el pasillo era tan denso que cada palabra de Simon sonaba como un martillazo, destruyendo la ilusión cuidadosamente creada. Beatriz miró a su hijo, y en sus ojos no se leía el miedo a ser descubierta, sino el horror de darse cuenta de su propia vulnerabilidad, de que su vergonzoso secreto se había revelado ante todos. El pendiente, al caer de sus dedos debilitados, cayó al suelo con un tintineo silencioso, como una gota de agua. En el estrecho pasillo, el silencio era tan denso que casi se podía tocar con la mano. Presionaba los oídos, absorbiendo todas las emociones, desde el triunfo convertido en cenizas hasta la desesperación que inesperadamente encontró la salvación, y el shock que paralizó a todos los involucrados en este drama. Beatriz miraba el broche en la mano de Simon como si fuera algo misterioso y fantasmal. Su rostro, no hace mucho desfigurado por una sonrisa maliciosa, ahora parecía una frágil máscara de porcelana a punto de romperse en 1000 pedazos. Levantó lentamente la mirada hacia su marido, tratando de encontrar en sus ojos al menos un atisbo de apoyo, pero solo vio un vacío frío e insensible. El rostro de Walter revelaba que sus peores presentimientos acababan de confirmarse. Rompió el silencio general dando un paso decidido hacia adelante. Sin decir una palabra, tomó el broche de Simon, examinándolo atentamente, como si lo comparara con una imagen interna, y luego su mirada se posó en el pendiente de oro que yacía solo en el suelo. No lo tocó. Isabella. Su voz era inesperadamente tranquila y agotada. En nombre de toda nuestra familia, le ofrezco nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido. Su inocencia ha quedado definitivamente demostrada. Isabella, con las mejillas mojadas por las lágrimas, solo asintió brevemente. En su corazón resonaba la esperanza de palabras de consuelo, tal vez incluso de alegría, pero lo que siguió a las de Walter la conmovió hasta lo más profundo. Su trabajo en esta casa ha terminado. Continuó con el mismo tono formal. Por favor, póngase en contacto mañana por la mañana con mi asistente, cuyos datos le facilitaré. Él se encargará de todos los trámites necesarios y le transferirá a su cuenta una indemnización equivalente a 1 año de salario en concepto de compensación por daños morales. Fue como un puñetazo en el estómago. El despido estaba justificado, pero aún así se sintió como una traición. Se dio cuenta de que no era más que un peón en el astuto juego familiar, que se retiraba del tablero cuando la partida había terminado. Toda su nueva confianza, todo el respeto que creía merecer, se desvanecieron en un instante. Volvió a ser una sirvienta invisible, a la que se podía comprar con dinero para olvidar su presencia. Pero, papá, comenzó Simon, pero Walter, sin esperar a que terminara la frase, lo interrumpió bruscamente. Isabella no se opuso ni hizo preguntas. Se dio la vuelta en silencio, recogió las pocas cosas que tenía en su armario y, sin mirar a nadie, abandonó la casa que durante la última semana se había convertido en un infierno para ella. Se marchó con la cabeza bien alta, pero con el corazón vacío, después de que la puerta se cerrara detrás de Isabella. Walter se volvió hacia su esposa y su hijo.
Beatrice, Simon, por favor, seguidme al estudio. Inmediatamente. No había lugar para dudas en su voz. Tras cerrar la puerta del estudio, le indicó a su esposa que se sentara en un sillón. Simon permanecía de pie junto a la pared, con los brazos cruzados. Walter dejó el broche sobre la mesa, y éste, como atraído por la luz de la lámpara, brilló, convirtiéndose en el objeto principal de la habitación. «Quiero que me lo expliques todo», declaró Walter, mirando fijamente a su esposa. «¿Qué explicaciones necesitas?», exclamó Beatriz de repente, con la voz temblorosa, al borde del grito. «Lo has visto todo. Tu hijo, tu propio hijo, me ha traicionado para salvar a esa. Esa chica me ha avergonzado delante de todos». «Mamá, no te he traicionado», dijo Simon con calma, pero con claridad. «Solo he dicho la verdad. No podías recordar dónde estaba el broche y decidiste acusar a un inocente. Y cuando eso no funcionó, le pusiste el pendiente. ¿Estoy en lo cierto?». Beatriz se irguió, con el rostro encendido de ira. «¿Cómo te atreves? No tienes derecho a juzgarme. Soy tu madre». «¡Basta!», exclamó Walter, con una voz tan aguda como un disparo. «Siéntate, Beatriz». Temblando, ella se dejó caer lentamente en la silla, encogida bajo su mirada penetrante. Él guardó silencio, dejando que el silencio surtiera efecto, y sólo entonces se sentó a la mesa, frente a ella. «Ya nada de eso importa, ni el broche, ni los pendientes, ni tus intrigas contra Isabel», dijo lentamente, con un nuevo y inquietante tono en la voz. «Todo eso son solo presagios, presagios de una enfermedad que no quieres reconocer». Beatriz lo miró sin comprender. Simon se tensó, sintiendo que la conversación estaba tomando un giro inesperado e impredecible. «¿De qué estás hablando? ¿Qué enfermedad te preocupa tanto?», preguntó Beatriz en voz baja. «Me refiero a tus dolores de cabeza cada vez más frecuentes», comenzó Walter, apretando los dedos. «A tu olvido cada vez más frecuente. ¿Crees que no me doy cuenta? Faltas a las citas, olvidas los cumpleaños, no recuerdas lo que dijiste hace solo 5 minutos y escondes cosas, no solo joyas, sino también llaves, gafas, cartas importantes. Las escondes y luego montas un escándalo como si te las hubieran robado». «No, eso no es cierto», susurró ella, aunque su mirada no dejaba de moverse de un lado a otro. «Es solo que estoy cansada». «No, Beatriz». Walter abrió el cajón de la mesa y sacó una carpeta delgada con un formulario oficial. Se la entregó a su esposa. «La semana pasada hablé con el doctor Evans y lo convencí de que te hiciera un examen médico completo. Aquí están los resultados de tu resonancia magnética». Simon se acercó a la mesa, tratando de ver el contenido del documento. Beatriz, por su parte, miraba la carpeta como si fuera una serpiente mortalmente peligrosa. «No entiendo. ¿De qué examen se trata? Yo no he ido a ningún sitio». «Te dijeron que era solo un chequeo rutinario, para que no te preocuparas», explicó Walter con calma. En su tono se percibía ternura, pero también se traslucía una nota de profunda y antigua tristeza. «Querida, los médicos están muy preocupados. Tu distracción, tus cambios de humor, tus arrebatos de agresividad, tu desconfianza, no son solo rasgos característicos, son síntomas que no se pueden ignorar». Abrió la carpeta y encontró dentro
una fotografía y un informe repleto de términos médicos. —¿Qué es esto? —susurró Beatriz, con los labios temblorosos. —Es... Walter tragó saliva con dificultad. Le costaba hablar. Es una demencia en fase inicial, una forma muy rara y de rápido avance para tu edad, pero, por desgracia, el diagnóstico es inequívoco. Todo lo que te ha pasado últimamente tiene una explicación. Un silencio sepulcral se apoderó de la consulta. Este descubrimiento era aterradoramente penetrante, más aterrador que cualquier acusación. Borraba todo, las mentiras, los celos, el odio. Todo el horrible drama de los últimos días se desvaneció como un espejismo, dejando solo el trágico reflejo de una mente en decadencia. Simon se sentó en una silla junto a su madre, con el rostro pálido como el reflejo de la luna en la nieve. Por primera vez en muchos años, en sus ojos no se veía a la mujer autoritaria y fría, sino a un hombre asustado y desconcertado. Beatriz levantó lentamente la mano y se la llevó a la sien, como si buscara allí al enemigo invisible que se había instalado en su cabeza. En ese momento se sintió la persona más sola y desgraciada de aquella enorme y vacía casa. Las palabras «demencia en fase inicial» flotaban en el despacho, llenándolo de un silencio siniestro, como el presentimiento de una desgracia inevitable. Parecían haberle quitado el aire, dejando solo un vacío resonante, insoportable en su claridad. Beatriz permaneció sentada, inmóvil, con la mirada fija en el informe médico que yacía sobre la mesa, pero las letras que tenía delante seguían siendo ilegibles. Su mundo, cuidadosamente construido, basado en el estatus, el control y la arrogancia, se derrumbaba, dejando al descubierto en su base un vacío en el que se abría un abismo de horror. Lo primero que rompió el silencio fue un sollozo ahogado y silencioso que brotó de su pecho, como si fuera en contra de su voluntad. Convulsivo y lastimero, no le dio descanso, y fue seguido por más y más sollozos. Se apretó las manos contra la boca, tratando de contenerlos, pero sus hombros ya temblaban en un llanto silencioso. En lugar de la autoritaria dueña de la casa, apareció un ser quebrantado, muerto de miedo, que se había enfrentado a un enemigo indestructible, insensible a la humillación, la presión o el rechazo. Simon, recuperando la compostura, instintivamente extendió la mano y la puso con cuidado sobre el hombro de su madre. Ella se estremeció, pero no lo rechazó. Por primera vez en muchos años, entre ellos se estableció un delicado vínculo de comprensión, surgido de una tragedia común. Walter observaba la escena con una inexpresable melancolía en el rostro. Todas sus fuerzas, toda la ira acumulada, parecían haberse agotado, dejando solo un dolor sordo y absorbente. Hace tiempo que sentía que algo no iba bien, comenzó a decir en voz baja, dirigiéndose más a Simon que a su esposa. Pero descarté esos pensamientos como consecuencia del estrés, como una peculiaridad de tu carácter. No quería creer que pudiera ser algo grave. Contraté a un detective no solo para buscar el broche, sino también para que confirmara mis sospechas, para que registrara las rarezas en tus acciones, para que los médicos tuvieran toda la información necesaria para un diagnóstico más preciso. Suspiró profundamente y luego se pasó las manos por la cara. «¡Eso no cambia nada!», exclamó Beatriz entre lágrimas, con la voz ronca por la emoción. «Me he puesto enferma. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente me dejaréis sola esperando a que me convierta en una sombra indefensa? ¿Me compadeceréis?
No necesito vuestra lástima. Intentó levantarse, pero fue en vano. Sus piernas no le respondían y volvió a dejarse caer pesadamente en el sillón, cubriéndose la cara con las manos. Nadie va a retenerte, afirmó Walter con seguridad. Pero no podemos seguir ignorando lo que está pasando. Necesitas ayuda, Beatriz. Los especialistas pueden ofrecerte tratamientos, clínicas y programas que te ayudarán a ralentizar el avance de la enfermedad y a mantener la lucidez mental durante el mayor tiempo posible. Lo superaremos juntos, como una familia unida. Pronunció las últimas palabras con énfasis, mirando fijamente a Simon, que asintió en silencio. En ese momento, Walter tomó una decisión. Su mirada se posó en la carpeta que había sobre la mesa, en su esposa, cuyas lágrimas no cesaban de brotar, en su hijo, que parecía haber madurado en una sola noche, y se dio cuenta del terrible error que había cometido solo unos minutos antes. «Tengo que arreglarlo todo», susurró, y sin decir una palabra más, salió del despacho. Bajó las escaleras, sacó el teléfono del bolsillo y llamó a su asistente. «Mark, necesito urgentemente los datos de contacto de Isabela, nuestra antigua criada. Sí, esa misma. Por favor, envíamelos lo antes posible». Un minuto después, recibió un mensaje con una dirección en una tranquila zona residencial al otro lado de la ciudad. Walter no utilizó los servicios de un taxi. Cogió las llaves del coche y salió de casa, pensando que el viaje por la ciudad al atardecer le serviría para despejarse. En su cabeza daba vueltas la escena del despido, su propio tono frío y profesional, y sentía cómo el calor de la vergüenza le subía a las mejillas. Intentaba compensar con su dinero la injusticia que su familia había cometido contra una persona inocente. Sus acciones eran propias de un hombre de negocios frío, no de una persona decente. El apartamento de Isabela ocupaba un modesto espacio en el tercer piso de un viejo edificio de ladrillo. Walter subió los desgastados escalones y se detuvo ante la puerta raída. Su caro traje parecía completamente fuera de lugar allí. Respiró hondo y llamó a la puerta. Isabela abrió la puerta. Al verlo en el umbral, se quedó paralizada, con una expresión de auténtica confusión en el rostro. Detrás de ella se veía una habitación pequeña, pero impecablemente limpia, con una mujer delgada y de aspecto enfermizo sentada en una silla junto a la ventana. Su madre. «¿Señor Walter?», preguntó Isabela en voz baja. «¿Qué hace aquí?» «¿Puedo entrar un momento?», preguntó él cortésmente. «Tengo algo que decirle». Sin decir una palabra, ella retrocedió, dejándole pasar. Entró y el contraste entre aquella modesta vivienda y su propia mansión le conmovió profundamente. «Isabela, he vuelto para pedirte perdón una vez más», comenzó, sin saber muy bien cómo expresar lo que quería decir. «Pero esta vez no es por mi esposa, sino por mí mismo. Mi comportamiento de hoy ha sido inaceptable. He estado fuera de lugar». Hizo una pausa, pensando en las palabras adecuadas. «Quiero que sepas que mi esposa, Beatriz, está sufriendo», lo dijo con una tranquila desesperación. Sus actos, su crueldad y su paranoia no son consecuencia de su voluntad, sino manifestaciones de una terrible enfermedad que la está destruyendo lentamente. No lo digo como excusa, sino para que comprenda la verdadera razón. El rostro de Isabela se fue suavizando poco a poco mientras lo escuchaba. La ira y el resentimiento dieron paso a una compasión cada vez más palpable.
Por eso lo despedí. Pensé que lo estaba salvando del peligro, protegiéndolo de más problemas. Continuó Walter. Decidí que una importante compensación económica era la solución adecuada. Pero me equivoqué. El dinero no puede sustituir a la justicia. Solo es un intento de compensar la culpa. Y tú te mereces más. Te mereces recuperar el futuro que te han arrebatado. Su mirada era seria y sincera, la miraba directamente a los ojos. Isabela, estoy en deuda con usted. Usted salvó a mi empresa de la catástrofe, demostrando no solo un profundo conocimiento, sino también una integridad excepcional. En una situación así, cualquier otra persona en su lugar solo habría pensado en sí misma. Pero usted tomó otro camino. Quiero pagarle esta deuda. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos antes de anunciar su principal decisión, que sorprendería a todos y se discutiría durante mucho tiempo. Estoy dispuesto a pagar la totalidad de sus estudios universitarios, los 4 años, hasta que obtenga el título. Además, le ofrezco unas prácticas en el departamento internacional de mi empresa. Colaborarás con nuestros abogados, ayudándoles en la traducción y el análisis de documentos. El horario de trabajo será flexible para que no afecte a tus estudios, y el salario será completo. Recuerda, Isabela, que no se trata de caridad. Es una inversión en ti. Después de todo, personas tan talentosas y decentes son un activo invaluable que simplemente no puede ser reemplazado. En la pequeña habitación reinaba el silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj en la pared. La madre de Isabela, con las manos apretadas en puños, se inclinó en su silla, con los ojos brillantes de lágrimas. Isabela permanecía inmóvil, mirando fijamente a Walter, como si no pudiera creer lo que había oído. Abrió la boca para decir algo, pero solo unas lágrimas rodaron por sus mejillas. Sin embargo, ya no eran lágrimas de desesperación y vergüenza, eran lágrimas de alegría, alivio y profunda gratitud. Dio un paso adelante y, conteniendo el temblor de su voz, pronunció una sola palabra. «De acuerdo. Claro». Las semanas siguientes transcurrieron en una sucesión de acontecimientos que cambiaron para siempre la vida de todos los participantes en este drama. Para Isabela comenzó una nueva etapa, llena al mismo tiempo de esperanzas emocionantes y de una incertidumbre aterradora. Walter cumplió su promesa hasta el final. 3 días después, ella estaba sentada en la oficina de admisiones de su antigua institución educativa, firmando los documentos de reincorporación, y todas las cuestiones financieras se resolvieron con una sola llamada telefónica de su asistente. El regreso al mundo de las clases, los seminarios y las bibliotecas fue como despertar de un sueño largo y pesado. Se sumergió con entusiasmo en los estudios, absorbiendo con avidez los conocimientos que hasta hacía poco le parecían perdidos para siempre. Su primer día como becaria en la corporación Sterling resultó ser realmente emocionante. En el enorme rascacielos, reluciente de cristal y acero, se sintió diminuta y fuera de lugar con su modesto pero pulcro vestido. Sin embargo, no la recibieron con desdén, sino con cortesía profesional. El jefe del departamento jurídico, un hombre severo de mediana edad, el señor Davis, le hizo personalmente una visita guiada por la oficina, le presentó a sus compañeros y le indicó cuáles serían sus tareas. Le proporcionaron un escritorio compacto, pero propio, con un ordenador y acceso a las bases de datos necesarias. La tarea resultó ser difícil,
pero apasionante. Se dedicaba al estudio inicial de contratos extranjeros, elaboraba informes sobre actos jurídicos de otros países y ayudaba a los abogados superiores en la traducción de documentación. Su perspicacia, su atención a los detalles y su impecable dominio del idioma le valieron rápidamente el respeto de sus compañeros. No recordaban su pasado, no sabían quién era antes. Para ellos, solo era una becaria talentosa y trabajadora, y eso era lo más valioso para Isabela. Al mismo tiempo, en la lujosa mansión de la colina, reinaba un ambiente completamente diferente. Tras la impactante noticia, la casa, que antes servía como escaparate de riqueza, se sumió en el silencio y se convirtió en un refugio donde la familia intentaba adaptarse a la nueva y terrible realidad. En su búsqueda de lo mejor para Beatriz, Walter, apoyándose en todos sus contactos y posibilidades, encontró la clínica especializada más prestigiosa del país. Los primeros días después de eso estuvieron llenos de una tensión especial e insoportable. Beatriz no aceptaba su diagnóstico, armaba escándalos y culpaba a su marido de querer deshacerse de ella. Pero en los raros momentos de lucidez, la invadía un miedo que le helaba el alma. En esos momentos perdía la memoria, olvidaba los nombres de sus familiares. No podía recordar la fecha y sus ojos, llenos de desesperación, causaban un dolor físico a Walter y Simon. Durante este periodo, Simon pasó por una etapa importante de madurez. Dejó de ser un observador silencioso y distante y se convirtió en el principal apoyo de su madre. Pasaba horas a su lado, leyéndole en voz alta sus libros favoritos, que ella ya no podía leer por sí misma, mostrándole viejas fotos familiares y recordando pacientemente nombres y acontecimientos. Simon aprendió a comprender y anticipar sus cambios emocionales, a calmarla en momentos de pánico y simplemente a estar a su lado cuando lo necesitaba. Esta tragedia compartida lo acercó increíblemente a su padre. Por las noches pasaban mucho tiempo en el estudio, hablando no de negocios, sino del estado de Beatriz, de nuevos enfoques para su tratamiento y de sus planes futuros. Los años de distanciamiento que los separaban se derrumbaron. Walter vio en su hijo no a un heredero indiferente, sino a un hombre valiente y compasivo en el que se podía confiar. Simon, por fin, vio en su padre no solo a un empresario de éxito, sino también a un marido cansado y cariñoso que luchaba con desesperada fuerza por su esposa. Pasaron 2 años. El brillante sol otoñal se colaba por las ventanas de la espaciosa sala de conferencias de la última planta de la corporación Sterling, iluminando la mesa de negociaciones, en la que se desarrollaba un intenso trabajo. El equipo de abogados se preparaba para cerrar un importante acuerdo internacional. En el centro de este proceso, respondiendo con seguridad y serenidad a las preguntas de sus colegas más experimentados, se encontraba Isabela. De ser una sirvienta confundida, se había convertido en una mujer segura y fuerte. Frente a ellos se encontraba una elegante joven vestida con un sobrio traje de negocios, una de las abogadas lingüistas junior más talentosas de la empresa. Ella combinaba con éxito sus estudios en el último curso de la universidad con el trabajo, y Walter le había repetido en varias ocasiones que, tras la defensa de su tesis, le esperaba un puesto estable y un rápido crecimiento profesional. Gracias a su capacidad de trabajo, pudo proporcionar apoyo económico a su madre, trasladándola a una prestigiosa clínica privada, donde recibía una atención médica de alta calidad. Y ahora
se ocupaba sin preocupaciones de su bienestar. Su vida había cambiado radicalmente y esta metamorfosis era consecuencia no sólo de la generosidad de Walter, sino también de su propia perseverancia, talento y voluntad inquebrantable. En la mansión se estableció un nuevo equilibrio, aunque triste. La enfermedad de Beatrice siguió avanzando, pero gracias al tratamiento persistente y al cuidado incansable de sus familiares, se logró ralentizar considerablemente su curso. Beatrice se sumergió en su mundo, tejido con fragmentos de recuerdos y sueños infantiles. La arrogancia y la malicia dieron paso a una tranquila y, a veces, confusa mansedumbre. Rara vez reconocía a Walter, pero siempre recibía con una sonrisa a Simon, a quien llamaba su niño querido. Simon, cumpliendo su promesa, pasaba con ella prácticamente todo su tiempo libre. La conmoción que había sufrido se convirtió en un momento decisivo en su vida. Abandonó la Facultad de Economía y se matriculó en la Universidad de Medicina para dedicarse al estudio de los trastornos neurológicos. Un sábado, Simon, como de costumbre, paseaba con su madre por el jardín. Beatriz admiraba las flores con la espontaneidad de una niña, hasta que su mirada se fijó en un coche que se acercaba a la casa. De él salió Isabela, que había venido por encargo de Walter a recoger unos documentos urgentes. Sus miradas se cruzaron, e Isabela le dedicó una cálida sonrisa a Simon, a lo que él respondió con una sonrisa igualmente sincera y agradecida. En sus ojos no se leía ni vergüenza, ni el peso de los recuerdos, solo el respeto silencioso y profundo de dos destinos marcados para siempre por una escena desagradable en ese mismo césped. ¡Qué chica tan guapa!, susurró de repente Beatriz con voz suave y melodiosa, fijando la mirada en Isabela. Es como un hada buena. Simon miró a su madre y luego a Isabela, que, al oír lo dicho, se quedó petrificada. En ese momento de revelación, en esa frase inesperada y conmovedora de la mujer enferma, toda su historia encontró su final. Todo encajó. La sumisa sirvienta se había convertido, en efecto, en una especie de hada para esta familia, cuya aparición, aunque fuera a través del sufrimiento y las privaciones, había destruido la ilusoria coraza de su mundo y había llevado a cada uno de ellos a buscar su verdadero camino humano. Isabela asintió cortésmente, tomó la carpeta de manos del asistente y se dirigió hacia su brillante destino, dejando atrás los muros que le habían servido de barrera y de plataforma de lanzamiento para una nueva y feliz etapa de su vida.